Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos ya a este miércoles 24 de mayo. Y bueno, vamos a leer el segundo libro de Samuel del capítulo 21, del versículo 15 al 22. Y bueno, voy a contar esta historia al marco de que tenemos acá arriba el Monte de los Olivos y acá abajo el huerto de Getsemaní. Dice la tradición de Israel que nuestro Señor Jesucristo bajó de esta ladera y siguió este camino donde estoy parado el día de hoy para ir hacia casa de Caifás. Recuerda que nuestro Señor ya venía apresado y por estos caminos es que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y en este marco de la historia quiero leerte lo que dice el segundo libro de Samuel, del capítulo 21, del versículo 15 al 22. Y la palabra de Dios dice así: los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado y un gigante llamado Isbi-Benob trató de matarlo. Su lanza pesaba más de 30 kilos, que al cinto llevaba una espada nueva. Pero Abisai, el hijo de Zeruía, fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría más a la guerra con ellos, para que no se apagara la lámpara de Israel. Después hubo en Gob otra batalla contra los filisteos. En aquella ocasión Sibecai, el Usaíta, mató a Asaf, que eran descendientes de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, también en Gob, el Hanán, hijo de Jair, de Belén, mató a Goliat de Gat, cuya lanza pesaba o tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gat hubo otra batalla que había allí un hombre de gran estatura, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simá, el hermano de David. Estos 4 gigantes eran descendientes de Refa, el de Gat, pero cayeron a manos de David y de sus oficiales. Y bueno, podemos encontrar mucho de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de la Biblia. En primer lugar, vemos que dice que David se cansó demasiado. David era un hombre de guerra, David era un hombre de salir, de la acción, de la batalla, de pelear, de estar. Pero David se cansó. David ya estaba cansado, ya estaba desfalleciendo. Ya estaba en una situación donde sus fuerzas ya no podían más. Ya no podía seguir avanzando. 100% humano David. Y bueno, si tú lees en los evangelios, dice que nuestro Señor Jesucristo, estando allá arriba, estaba en agonía, estaba en tristeza. Dice la palabra que sudaba gotas de sangre y oraba fervientemente al Padre y decía: si es posible que no pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió. Y esto me lleva a pensar que tú y yo también somos 100% humanos, como David y como Jesús. Tú también y yo también sufrimos mucho, sufrimos demasiado. Y hemos estado en momentos de agonía, hemos estado en momentos de crisis profunda, hemos estado en momentos de depresión, como los personajes bíblicos, y nuestro Señor Jesucristo lo sufrieron. Entonces, en primer lugar, quiero decirte que no estás mal y que de alguna manera es normal y es natural sentir estas emociones. Número 2, dice que uno de sus allegados, Abisai, el hijo de Suá, fue en ayuda de David. David, el rey David, el más grande rey que ha existido a lo largo de la Biblia, el más poderoso, necesitó ayuda. Necesitó a alguien que fuera y lo animara. Necesitó a alguien que fuera y lo restaurara. Necesitó a alguien que fuera de ayuda para él. Y si tú lees también en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en el Monte de los Olivos, dice que fue un ángel y lo consoló. Y eso me deja pensando a mí en 2 cosas. Número 1 es que definitivamente Dios está al cuidado de ti y de mí. Definitivamente Dios está al pendiente de tus peores momentos, de tus mejores momentos también. Pero no sé, porque a veces se hace más evidente y más palpable en nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de dolor.
Pero tenemos que orar a Él, así como el Señor Jesucristo oró fervientemente y un ángel fue y lo consoló. Nuestra oración tiene que ser así. Tenemos que aprender total dependencia del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, 100% humano, sabía que tenía que depender totalmente del Padre. Tú y yo, ¿quiénes somos? Si Jesús lo hizo, tú y yo, ¿por qué no? Tenemos que aprender a depender 100% del Padre. Y me gusta la historia que fue un amigo también aquel que fue y ayudó a David. Sabes, a Dios le gusta hacer las cosas y Él las va a hacer. Pero la gran mayoría de las veces Él usa a las personas. A lo largo de toda la Biblia, Dios usa a las personas para sus propósitos. Y aquí fue un enviado de Dios a ayudar a David. Y me quedo pensando también, ¿cuántas veces nosotros hemos visto a alguien en una situación de dolor, en una situación de desesperanza, en una situación de tristeza, en una situación de crisis, y nos hemos quedado sentados? Nos hemos quedado sin hacer nada. Y el día de hoy te quiero invitar a eso, a que tú seas un enviado de Dios, porque las bendiciones que tenemos de Dios, la paz que tenemos de Dios, todo lo que tenemos de Dios, no es para nosotros mismos, es para dar a los demás. Amamos a Dios y amamos a las personas. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Son como dos gemelos, o sea, no puede ir uno sin el otro, estaría muy raro. Entonces, número 2 que te quiero dar a entender el día de hoy es que seas un enviado de Dios para consolar a las personas. De alguna manera a eso también fuimos llamados, a reír con el que ríe, pero también a llorar con el que llora. Y número 3, seguimos avanzando. Dice que a pesar de que David ya no estuvo, siguió peleando. Hubieron peleas, hubieron batallas, hubieron guerra. No se acabó ahí. Dios no le quitó la situación a David. No, para nada. Sino que David entendía y sabía algo desde el inicio. Él sabía que no era él el que peleaba, sino que era Dios a través de él el que peleaba. Dios con él y Dios a través de él, y Dios lo hacía sin él incluso. Muchas veces pasó como aquí, él ya no salió a pelear, pero sabía que Dios era el que estaba peleando con ellos. Y bueno, quiero terminar con esto. Dice que aquí, que los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría más a la guerra con ellos, para que no se apagara la lámpara de Israel. Y David ya no salió a pelear después de esto. Pero eso me recuerda cuando Jesús les está diciendo que le es necesario ir a la cruz. Y los discípulos dicen, no, ¿cómo crees? No vayas. Y Jesús dice, me es necesario. ¿Sabes? Y esto me emociona, porque nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que morir en la cruz. Él sabía lo que había venido. Él sabía que tenía que morir por ti, y Él tenía que morir por mí, para que nosotros pudiéramos tener una relación directa con el Padre, porque nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacer esto posible. Dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Dice que solamente en Cristo Jesús podemos tener salvación y podemos tener vida eterna. Y aquí es donde esto se hace palpable, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo es lo que vino a dar lámpara y luz no solo a Israel, sino a todo el mundo. Dice que nosotros debemos ser la luz de este mundo y sal de esta tierra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la luz del mundo y la sal de esta tierra también. Él es quien alumbra a las personas, Él es quien nos alumbra a ti y Él es quien nos alumbra a mí. Termino con esto, que cuando tú y yo estábamos en tinieblas y estábamos en oscuridad y nuestros pecados estábamos manchados de más, Jesús vino a ser la luz de nuestras vidas. Y me gustaría al día de hoy que tú también pudieras pensar y saber en eso, de que Jesucristo es tu luz. Jesucristo es el único que puede dar luz a la oscuridad en la que estás viviendo. Y si tú no has
empezado a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, o de alguna manera tú estás pasando por alguna situación de desesperanza, de tristeza, que no has visto luz, que lo único que has visto oscuridad, me gustaría orar por ti. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque a pesar de las tormentas y los problemas en los que estamos viviendo, tú nos así. En primer lugar, no estamos mal, Señor, si nos sentimos así, porque tú también te llegaste a sentir así, Señor. Gracias porque nos recuerdas que también somos 100% humanos, porque eso nos hace depender de ti y nos hace buscarte a ti, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, Señor. Ayúdanos a nosotros también a buscarte a ti a pesar de todo, Padre. Y ayúdanos a ser un canal de bendición para aquellas personas que están en esta situación también, en situación de crisis, en situación de debilidad, Señor. Ayúdanos a ser un canal de bendición para ellos. Y Padre, en tercer lugar, te pido por aquellos que no se han encontrado contigo, que ellos puedan entender que tú eres la luz de este mundo y la sal de esta tierra, Señor. Y que solamente en ti y a través de ti es que podemos ver, que podemos ser limpios y que podemos salir de la oscuridad, porque tú eres la luz. Te pido por todos ellos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos 100% humanos y eso nos hace depender 100% de Dios. Que tengas un buen día. Hasta luego.